Muy buenas tardes, familia. Damos gracias a nuestro Dios porque podemos estar nuevamente en su casa, de cierta manera, congregándonos y estando listos para ser expuestos ante su palabra, como bien decía nuestro hermano Albert. Espero cada quien, uno de ustedes, esté en su casa siendo bendecido, y quisiera que hoy me acompañaran al libro de Nehemías, capítulo 9. Libro de Nehemías, capítulo 9. La escritura dice así: el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre a Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra, porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia, y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores, como una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí, y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo, y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Oremos. Oh Señor, te damos gracias nuevamente porque podemos estar hoy delante de ti, Señor. Bendecimos tu nombre y, Padre,
Ayúdanos hoy a que tu palabra, Señor, sea expuesta, a que tu palabra, Padre, redarguya nuestros corazones, a que tu palabra, Padre, sea la que nos vivifique. Señor, por favor, que tu Santo Espíritu haga resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas más y más, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, a saber cómo debemos vivir nuestras vidas delante del Santo Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le pide al padre que le dé la parte que le corresponde de su hacienda. El joven recibe. El joven se va. El joven malgasta todo lo que el padre le da. Todo el dinero. Un desperdicio. Vivió perdidamente. Gastó todo. Pero ¿qué sucedió? Donde él estaba, donde él había huido de la presencia de su padre, el hambre llegó a este lugar. Empezó este joven a necesitar y tuvo que trabajar. Entró apacentando cerdos. Y dice la palabra que en su necesidad él necesitó y deseó comer esa comida que los cerdos estaban degustando. Volviendo en sí, dice la palabra, dijo el joven, regresaré a mi padre. Sí, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el joven se fue de regreso. Cuando él estaba aún lejos por llegar a su casa, su padre lo vio. Sintió compasión en su corazón. Corrió, lo abrazó y le besó. Le mandó cambiar sus vestidos sucios y viles y le puso un anillo en su mano. Mandó festejar, le mandó celebrar una fiesta. ¿Por qué? Porque aquel hijo que estaba muerto ahora vive. Hermanos, es bien cierto que estamos estudiando el libro de Nehemías. La semana pasada veíamos el capítulo 8, donde la palabra de Dios estaba siendo expuesta a su pueblo. La ley de Dios, sí. La ley de Dios estaba siendo expuesta. Los hombres, el pueblo de Dios le había pedido a Esdras que él expusiera la palabra. Habían festejado la celebración de las trompetas y así hoy podemos llegar al capítulo 9. Hoy veremos 2 puntos en este capítulo. El punto número 1, avivamiento de un pueblo, del versículo 1 al versículo 5. El punto 2 está dividido en 3 secciones. La número 1, confesión de un pueblo, reconociendo a su Señor. Versículo 6. La segunda parte, confesión de un pueblo, reconociendo su elección y promesa. Reconociendo su elección y promesa. Del versículo 7 al 8. Y la tercera parte veremos confesión de un pueblo, reconociendo sus maravillas y milagros. Versículo 9 al 15. Punto número 1, el avivamiento de un pueblo. Vemos en el versículo 1, era el día 24 de este mes, sí,
Continuaban en el mismo mes donde vimos la semana pasada. Los hijos de Israel, y vemos que se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Vemos que el pueblo se vuelve a reunir nuevamente, pide congregarse y nos indica esta reunión que iban como en ayuno, en vestido de cilicio y con polvo. Muchas veces hemos visto que en la escritura que se nos dice sobre el ayuno nos muestra que es un signo de duelo. Es por decir, una última esperanza del hombre. ¿Para qué? Para clamar a Dios, para clamar a su misericordia. El hombre, podemos ver aquí, que sabe que está en pecado contra el Supremo y sabe que el castigo es eminente, vendrá, llegará. Sin embargo, el ayuno es una forma, un camino que el Señor nos deja. ¿Para qué? Para poder venir ante Él y suplicarle para que no seamos destruidos. El salmista, parafraseando sus palabras, decía: no me destruyas en tu enojo, pues en el Seol podrá alguien alabarte. El cilicio y el polvo mostraban seriedad en el asunto y cuánta culpa, cuánta maldad sabía que ellos habían cometido. El cilicio, una prenda de cabro de camello que se utilizaba, una vestimenta de señal de luto y de angustia. Las personas que estaban haciendo, estaban demostrando sus emociones de manera visibles. En esta reunión, estos hombres venían con actitudes totalmente diferentes. Ellos venían con arrepentimiento en sus corazones. Vimos la semana pasada que ellos fueron expuestos a la palabra, la bendita palabra de Dios, a la ley. Y ahora la palabra sigue haciendo aquello por lo cual fue enviada. La palabra leída por medio de Esdras retumbaba aún en los corazones del pueblo. Había penetrado el alma y del espíritu de ellos. Estas personas nuevamente se estaban reuniendo. En el versículo 2 vemos, en tal reunión vemos ahora que los descendientes de Israel se separaron. Sí, hubo una separación. El fruto de la palabra estaba mostrándose en hechos. Hubo una acción de parte de ellos. Todos del pueblo de Israel se separaron. Toda figura de separación muestra santidad. Se estaban apartando de aquellos que no eran pueblo de Dios. Estaban honrando al Dios 3 veces santo. Estaban admitiendo su perfección y tomaron cartas en el asunto. El pueblo se levantó y se puso de pie. Mostraron respeto a su autoridad y confesaron sus pecados y los pecados de sus padres, dice. Confesaron, declararon en un solo cuerpo, colectivamente, sus faltas en adoración. Dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, sí, para perdonarnos de toda maldad. ¿De qué? De toda maldad, no importa. Toda maldad Él nos perdonará. Pero para que podamos ver nosotros la severidad de estas personas, cómo se sentían, cómo el Espíritu Santo estaba avivando a este pueblo para que vinieran en arrepentimiento a Dios. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 5 al 18. Estaban confesando no solamente los pecados de ellos, sino los pecados de sus padres. Y esto es una imagen muy fuerte, hermanos. Que el Espíritu Santo nos muestre lo que Dios le mostró a Ezequiel. Dice el versículo 5, y Él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada.
Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás mayores abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí una entrada. Entonces me dijo: Entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré, y aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor, y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí había allí mujeres sentadas, llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Versículo 18. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Podemos ver la severidad del pecado del pueblo de Dios hacia un Dios santo. Podemos entender lo que se nos predica sobre las lamentaciones en la mañana. Tan solo una parte de los gravísimos pecados del pueblo de Israel. Si bien es cierto que a lo mejor tú en tu casa no tienes dibujos, reptiles o no adoras al sol, puede que así sea, pero ¿qué ídolos hay en tu corazón? Familia, dinero, carro, celular, casa. Seamos más específicos todavía. ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Qué es lo primero que haces después de ir al baño? Te pones frente al espejo y lo primero que haces es inflar tu imagen. ¿Tanta importancia te das? ¿Qué ídolo hay en tu corazón? Tanta necesidad hoy en día, gente que va a necesitar, y tú pensando en una nueva prenda, en una nueva ropa, cuando ya tienes 50 vestidos, 50 playeras. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Consumismo? ¿Estás listo que abran las tiendas para ir a la gran barata y comprar? Televisión, puedes pasar 10 horas todo el día en la televisión y no poder compartir con tu familia un versículo de la Biblia. La comida, estás lleno, estás satisfecho y no puedes negar, no puedes decir: ¿sabes qué? Estoy bien, estoy satisfecho. No, tienes que entrarle al postre. ¿Por qué? Porque no puede quedar mal con la carne. O a lo mejor es la pornografía, que donde nadie te ve, en lo secreto de tu closet te escondes y empiezas a ver. O tal vez son recuerdos del pasado
amorosos, que en tu relación puede llegar a ser un adulterio sentimental. ¿Cuál de estos es tu ídolo? Ellos estaban idolatrando en la misma casa de Dios y pagaron las consecuencias terriblemente. Mas ¿sabes qué dice la Escritura? Que tú y que yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros no seremos castigados por la justa y santa mano de nuestro Dios? Versículo 3. Leyeron la ley de Dios por una cuarta parte del día. Ahora aquí va lo interesante. ¿Por qué leyeron? Ya vimos la semana pasada algunos detalles. Si la Biblia dice que el hombre es aborrecedor de Dios, y cualquier otra cosa que el hombre quiera buscar a Dios, entonces significa una sola cosa. Es un milagro que Dios está poniendo en el corazón de su pueblo. Está avivando por medio de su Santo Espíritu. Solamente aquel que es pueblo, aquel que es hijo, buscará entender, buscará ser expuesto a la palabra de Dios. La lectura produjo corrección, exhortación e instrucción a sus vidas. Ellos se estaban purificando de sus pecados y lo estaban mostrando totalmente. Vieron sus fallas y la de sus padres. La otra cuarta parte, adoraron. Sí, adoraron al Señor. Sus corazones estaban maravillados de su bondad, de su misericordia, que a pesar de todo lo que habían hecho, Él era lento para la ira y grande en misericordia. Se postraron sus corazones hacia Él. Dice Jeremías: me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. El Señor los abrazó, los arropó y los tomó nuevamente. ¿Qué sucedió? Ellos, como pueblo de Dios, sabían de Dios, sabían de su ley. Pero la gracia, por medio del Espíritu, les mostró la luz. Por fin pudieron entender nuevamente su realidad. Se dieron cuenta que sus pecados habían hecho enfadar a Dios. Los pecados a lo largo de toda su historia de su nación. Pudieron identificar nuevamente al Creador, su Señor, su Dios. Entendieron que no eran dueños de sus vidas. No se pertenecían a sí mismos. No. Comprendieron que hay una deidad suprema, la cual no habían prestado atención y no se habían rendido ante Él. Ellos nuevamente recordaron al Dios de sus padres, a este Dios que mora en la eternidad, a este Dios que es sublime. Por medio de la palabra, Dios se reveló a ellos. Sus corazones fueron movidos por el Espíritu a buscar, a volver, a regresar a Dios. Mostraron frutos dignos de arrepentimiento. Estos hombres reajustaron su camino porque les fue concedido de lo alto. Les fue obsequiado el arrepentimiento. Sí, se volvieron a Dios de una manera sobrenatural, porque si vemos en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fue un cambio radical. ¿Cómo es esto posible? Dado solamente por el Espíritu Santo, como lo había profetizado por medio de Ezequiel. Nuevamente, en capítulo 37, versículo 14, dice que pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré
en vuestra tierra nuevamente. El Señor fue que los trajo. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho. El Señor es quien mandó a su Santo Espíritu. Él daría a esos huesos secos en el valle, los traería nuevamente a vida y restauración. Fueron vivificados y no desaprovechó el pueblo. Contemplaron la hermosura de su salvación, la que Dios les había otorgado. A pesar de todo lo que habían vivido, lo que habían escuchado, sus ojos que estaban oscurecidos, velados, fueron abiertos por la gracia salvadora del gran yo soy. Regresaron nuevamente a la senda antigua, como Jeremías había requerido y dicho. Estas personas habían sido iluminadas. El Espíritu Santo los convenció de justicia, juicio y pecado. Entendieron que necesitaban regresar a su Dios. Su pecado era tan grande que ahora buscaban un arrepentimiento genuino. Pero ¿sabes quiénes buscan a Dios? ¿Quiénes confiesan y quiénes adoran? Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí se desenlaza todo. Estos hombres se habían dado cuenta que eran pecadores, que eran malvados. Sí, vieron la podredumbre, la maldad, la corrupción que había en sus vidas. Fueron sinceros ante Dios y ante ellos mismos. Este pueblo se propuso en su corazón consagrarse nuevamente, podemos ver, y ser expuestos. La palabra que transforma, la palabra que vivifica, la palabra que hace todo aquello que Dios quiere que haga. Asimilaron sus vidas delante de Dios. Se vieron a sí mismos como pecadores, rebeldes, ofensores contra Dios. ¿Cómo te presentas hoy ante Dios? ¿Reconoces que eres pecador o aún crees que hay algo bueno delante de ti? La palabra nos dice que la salvación es solo de Dios. Y es porque somos salvos que venimos en arrepentimiento. Ellos siempre fueron pueblo. A pesar de sus desobediencias, Dios los seguía teniendo. Grande es nuestro Dios, compasivo y clemente, que no los desechó para siempre. Porque a ti y a mí no nos ha desechado el Señor aún. Aquí nos tiene siendo expuestos ante su palabra. El arrepentimiento es el producto de la salvación y no la causa. Todo cristiano es salvo solamente por Cristo y nadie más. Sus méritos son los que dan vida. Y porque somos regenerados por el Espíritu, es la causa por la cual los hijos de Dios muestran arrepentimiento y fe. Nos debemos de caracterizar nosotros. ¿Por qué? Por vivir vidas en arrepentimiento, regresando continuamente a Dios. Caigamos, nos levantamos. Dice que el justo caerá 7 veces, mas 7 veces se vuelve a levantar. En su fuerza, no. En el poder de Cristo Jesús que Él le ha dado. ¿Puedes ver tu pecado? Se estaban purificando, hermanos, porque el Espíritu Santo les estaba dando vida. Ellos estaban rogando con este acto que Dios se compadeciera de ellos y los limpiara. Ellos sabían que necesitaban ser purificados. Volviendo un poquito a lo que ellos vivieron. Estuvieron muchos años en cautiverio, sin ciudad, destruidos. Hoy nosotros estamos en cautiverio en nuestras casas. El juicio de Dios está. La pregunta es, cuando esto termine, ¿regresarás a la casa del Señor y te reunirás como un solo cuerpo, como un solo hombre,
para obedecer la palabra? Iglesia, me preocupas cuando veo que no te conectas a los estudios ni la oración. Me preocupas, iglesia, cuando es hora de estar conectados a la predicación en vivo y no estás. Iglesia, me preocupa. ¿Sabes cuál es el tremendo privilegio que tenemos con esta tecnología para que sigas dormido, para que sigas en cama, acostado? Me preocupas, iglesia. ¿No has podido entender y comprender la maravillosa obra de Dios en Cristo Jesús que te es concedida a ti? El pueblo de Dios sintió la mano poderosa. Lo escuchábamos en la mañana. Fueron acabados, destruidos, desmenuzó la nación. ¿Acaso quieres que esto mismo venga a tu vida? ¿Que estos mismos acontecimientos? El Padre a quien ama, castiga, y créeme que lo va a hacer. ¿No te bastó, iglesia, que tus pecados fueran cargados a la cuenta de Cristo? ¿Al limpio Cordero de Dios? ¿No te fue suficiente ver a Jesús colgando en un madero, recibiendo la justa ira de Dios que tú y yo merecíamos? Él fue traspasado su costado para que tú fueras librado. Él fue puesto y coronado con una corona de espinas. Él fue abofeteado, golpeado, torturado, escupido, para que tú fueras libre. Iglesia, me preocupas. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Muestras ser hijo de Dios o vives totalmente como el mundo? Me preocupas en verdad, porque si vives con el mundo, más vale que analices tu vida, porque lo más probable es que no seas un hijo de Dios y vengas a ser un extranjero, y en su momento el pueblo de Dios se separará de ti. Iglesia, escuchaste bien, hijos de Dios, hijos del Altísimo, coherederos con Cristo Jesús. Tus pecados y mis pecados fueron borrados en la cruz, pues el hombre perfecto tomó nuestro lugar. Su vida dio para salvarnos. Él fue torturado por nosotros. Logró la salvación. Logró reconciliarnos nuevamente con el Padre, con el Santo Dios. Nos declaró justos. Y es una tremenda bendición que podamos estar delante de la presencia de Dios siendo justos, sabiendo y conociendo nuestros pecados. Pero no quedó allí. Nos adoptó como sus hijos. Nos acreditó su justicia que Él cumplió. Nos dio su santidad. Iglesia, me preocupas. Me preocupas. ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿En mentiras? ¿En chismes? ¿En qué andas, iglesia? ¿Te crees firme? ¿Cuántas veces has compartido el evangelio? Andas en todo lo que no debes andar haciendo y no haces lo que deberías. Me preocupas, iglesia, porque ¿cómo vives tu vida? Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sí, un cristiano, un hijo de Dios, viene a Él. ¿Por qué? Porque ha sido elegido, llamado por su palabra, regenerado y convertido por el Espíritu Santo. Y solamente por la obra divina, por la obra poderosa, por la obra magnífica de nuestro Dios. Recordemos, familia, las obras de Cristo son las que nos salvan. Nosotros no somos salvos por confesar nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados porque somos salvos únicamente por el favor de Dios y nada más. Él es el que inicia, Él es el que toma acción primeramente. Él es el que cambia nuestra disposición. Tú me dirás que si confesamos
Sí. Tú me dirás, perdón, que hoy escuchamos una manera para llegar a Cristo, que es la oración del pecador. Hemos escuchado que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Romanos 10:9. Mas sin embargo, ¿qué quiere decir esto? Esto muestra y nos dice que Pablo les decía a los romanos que deberían de estar en contra. ¿Ir en contra de quién? Del gobierno del emperador, de todo culto hacia él. ¿Qué quiere decir esto? Que sus vidas estarían en juego. Podrían morir. Hoy en día, si lo actualizamos, ¿qué sería? Es como si tú y yo fuéramos a un país islámico y dijéramos, Jesús es Rey de nuestra vida. Esta declaración nos costaría la vida. ¿Estás dispuesto a decirla? ¿Estás dispuesto? ¿O solamente te han dicho, di esta oración, 30 palabras, mágica, y te irás al cielo? No, nada de esto. Esto no es la salvación. ¿Cuántas personas se están yendo al infierno y se estarán yendo al infierno porque alguien los engañó y les hizo pensar que esta era la manera de llegar a Cristo? No, hermanos, no, familia, y no, tú que nos escuchas, no, definitivamente no. Dios no solamente quiere una confesión tuya, Él quiere todas tus decisiones que sean tomadas bajo su criterio. Él no quiere solamente que digas que Él es mi Dios. Él quiere que muestres con tus hechos que estás dispuesto a entregar tu vida en sacrificio vivo, santo a Él. Luego tú me dirás, hemos escuchado sobre la gracia, sobre el favor. Tú me podrás decir entonces, ¿y el libre albedrío? ¿Dónde queda esto? El libre albedrío, déjame decirte que está sujeto a las pasiones de este mundo. Y más de rato veremos esta parte, pero solamente comparto Juan 1:13, que nos dice que solamente son aquellos hijos los que nacen por la voluntad de Dios, no los de la carne, no los de la voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. En el versículo 4 y 5 que vemos, el pueblo está en el proceso. El Espíritu está vivificando. Hay arrepentimiento en sus vidas. Habían hecho toda su maldad, pero Dios les estaba mostrando, aclarando. Entonces dice que se levantaron los levitas en la congregación del pueblo y bendijeron. Bendijeron a Dios. Bendijeron en gran manera a Dios. Dijeron, sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Sí, bendijeron al único, al verdadero, al majestuoso, al omnipotente, a aquel que es el principio y el fin, al príncipe de paz, al sustentador, al que proveyó. Bendijeron a Dios con sus vidas. Y de esta manera, a continuación de este capítulo, del versículo 6 al 38, ¿qué sucede? El pueblo empieza a bendecir, empieza a confesar, empieza a alabar. Reconoce a Dios, alaba, confiesa su grandeza, confiesa sus fallas, confiesa su fidelidad que Dios había mostrado, su clemencia y compasión, y al final hacen un pacto. Esta oración inicia de tal modo. Punto número 2, confesión de un pueblo. Punto número 2, confesión de un pueblo reconociendo a su Señor. Versículo 6. Solo tú eres el Señor, dice. El pueblo inicia reconociendo a su Dios. Solo tú eres el Señor. La oración indica y muestra el inicio, mostrando que va dirigido a quién, al único Señor. Muestra exclusividad por su
autoridad. Se trata de la persona que más significativa, cuya capacidad de ejercer su dominio es incomparable. Dice Deuteronomio 4:35 y el 39. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ninguno otro hay fuera de Él. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Solamente hay un Dios. Solamente a Él se estaban rindiendo. Solamente al único Dios verdadero. Dice Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Estaban adorando al soberano, aquel que está en control de todo. Reconocieron a su Señor. Tuvieron caídas, tuvieron dificultades, hubo oprobio, hubo castigo, pero el Señor les permitió ver nuevamente el brillo de su gracia, el brillo de su luz, el brillo de Cristo Jesús en sus vidas. Confesión, ahora pasamos al versículo 7, confesión de un pueblo, reconociendo su elección y promesa. Versículo 7, tú eres Dios que escogiste a Abraham y le diste por nombre a Abraham, Padre de multitud, que lo sacaste de Ur de los Caldeos. Es asombroso revisar el significado. Ur, horno de fuego. Vaya nombre, ¿no? Estamos viendo cómo Dios llama a este personaje Abraham de un horno de fuego. Este hombre que fue seleccionado. ¿Para qué? Para que por medio de él todas las naciones fueran benditas. Así como sacó a Abraham y le cambió el nombre. Lo sacó de una tierra pagana. De igual manera nos ha sacado a nosotros, sí. Recuerda cómo te encontrabas en tu felicidad, solo, triste, sin esperanzas. A cada quien el Señor nos ha sacado, sí, de diferentes circunstancias. Pero todo ha comenzado con un llamado a nuestras vidas. Dios llamó a Abraham y Abraham fielmente obedeció. Recuerda de dónde te sacó. Tierras paganas adoraban a diferentes dioses. Nuevamente, la idolatría. La idolatría. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De la Virgen? ¿De los santos? ¿De los profetas hoy en día? ¿De los que sanan? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Paganismo que celebrabas antes? ¿Halloween? ¿El Día de Muertos? ¿De dónde te sacó el Señor? Te sacó para que le obedecieras, así como Abraham obedeció. Los sacó del horno de fuego. Aquí podemos ver que inicia el progreso de su pueblo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. El Señor hizo crecer un gran pueblo, una gran nación que Él adoptó para sí, Israel, pueblo suyo y ovejas de su prado. Este pueblo que al pasar por los años llegaría ¿a qué? A ser esclavizado. Y Dios se revelaría a ellos. Si bien sabemos que la fe ha venido también a nosotros como un regalo de Dios. Dice Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo, un obsequio que Dios nos da. Es por la fe que tanto el hombre del Antiguo Testamento y el hombre después del Nuevo Testamento podemos ser salvos. Por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento había creído ¿a qué? A las promesas de Dios, que vendría un Salvador, un Redentor, alguien que sustituiría sus vidas. Lo que ellos merecían, el castigo, este hombre perfecto lo recibiría. Y es la forma en que tú y yo hoy somos salvos. ¿Por qué? Por la mediación que ha hecho Cristo Jesús en esa cruz.
Dice la palabra que en Cristo Jesús somos justicia de Dios en Él. Hemos sido declarados inocentes. ¿Por qué? Porque Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Versículo 8. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste un pacto para darle tierras para su descendencia. Abraham nuevamente obedece a la voz. Y Dios hizo un pacto, una promesa de unión hecha solemnemente para bendecir a su escogido. Le daría la tierra para poseer y disfrutar de sus bendiciones y de sus frutos. Tu corazón, hermano, ¿cómo está hoy delante de Dios? ¿Te mantienes fiel ante Él al saber nuevamente de dónde hemos sido rescatados? De la tierra del horno, de la tierra de destrucción. Nuestras vidas estaban así para que cayera como Sodoma y Gomorra fuego del cielo y nos consumiera. Tenemos que ser fieles, ser firmes y constantes en nuestro caminar diario con el Señor, cumpliendo nuestras obligaciones ahora como hijos de Dios. Nuestra posesión ahora es en Cristo, y por sus milagros y sus maravillas hemos sido rescatados. Entramos ahora a la confesión de un pueblo, reconociendo sus maravillas y milagros. Podemos ver que siguen alabando, siguen confesando. Continúa la historia. Versículo 9. Tú viste la aflicción de nuestros padres. Escuchaste su clamor. Su pueblo fue esclavizado por los egipcios 430 años. La servidumbre era muy pesada. Lo podemos ver en Éxodo. Ellos clamaron a causa de esto, y que dice que Dios escuchó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 10. ¿Qué sucedió? Escuchó y se acordó. Mas nuestro Señor obró. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón y todos sus siervos. Así vio la aflicción y opresión del pueblo de Egipto sobre ellos. Mandó sus plagas y los acabó. Hirió a Egipto en sus primogénitos, donde más le dolía a Faraón. Dice la palabra: ¿quién como tú entre los dioses con D chica? Oh Señor, ¿quién como tú? Majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Te hiciste un nombre como el de hoy. Todos sus enemigos cayeron como nada, como polvo. Ninguno se pudo mantener de pie. El Señor dijo: ¿cómo podría ser mi nombre profanado? Mi gloria, pues, no daré a otro. Isaías 48:11. De igual manera, dice la Escritura que tú y que yo estábamos esclavizados, así como el pueblo de Israel. Tú y yo estábamos esclavizados al pecado. Jesús dijo en Juan 8:34, en verdad os digo, que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Nuestra vieja vida estaba encadenada al pecado, puesto que el pecado entró por un hombre, haciendo que cayera sobre todos nosotros, sobre toda la descendencia, la maldición. Separación de Dios, enemistad contra Dios. Nuestro Dios, siendo santo, no puede mirar el pecado, no lo puede hacer y no puede tener comunión con Él. Tu vida y mi vida, antes, dice en 2 de Timoteo, que estábamos esclavizados a Satanás. El lazo de Satanás estaba sobre nosotros, y nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, pedazos, viviendo y bebiendo la iniquidad en nuestros corazones. Incluso tú me puedes llegar a decir: yo no vivía desenfrenadamente, yo no me emborrachaba, yo no tenía sexo, yo no tenía poder.
Me lo puedes decir. Mas sin embargo, ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? Dice que el pecado es rebelión. Es no hacer lo que Dios quiere y requiere de nosotros. Es vivir sin referencia de Dios en nuestras vidas, sin contemplarlo a Él como lo más importante. Cuando hacemos esto, violamos su ley. Pero ¿qué sucedió? Él escuchó nuestro clamor. Ahora, conscientes de nuestros pecados, se nos fue concedido decir como David: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hizo el Señor Dios? Para con ellos abrió el mar. Para con nosotros abrió el camino hacia la eternidad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, salvación nuestra. En su confesión, versículo 11, vemos cómo Él divide el mar. Pasaron por ella su pueblo en tierra firme, y los carros de Faraón y su ejército hinchado a la mar. Los mejores oficiales se ahogaron en el mar. Los abismos los cubrieron totalmente, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es todo poder, es majestuosa. Tu diestra, oh Señor, ha hecho esto. Destrozó al enemigo, ellos fueron liberados. Así el Señor ha destrozado el poder del pecado que antes dominaba nuestras vidas. El brazo del Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. El pecado no tiene dominio, no tiene autoridad, no tiene nada contra nosotros. Hemos sido librados. La ira del justo Dios no cayó sobre nuestras vidas, pues descendió del cielo nuestro Salvador, aquel que vino a rescatar a su pueblo y preparar a su novia para Él. Descendió del cielo nuestro Salvador. En la cruz, nuestro Jesús nos rescató y nos salvó. Ahora, hermanos, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, atribuyamos la gloria debida a su nombre. Versículo 12, y con una columna de nube y de fuego los guiaba el Señor por el desierto. La presencia de Dios iba con ellos. Una belleza totalmente fuera de serie. Hoy el Señor sigue guiando a su pueblo. ¿Cómo? De una manera más íntima, de una manera personal. Sí, ya no más por columnas de fuego o externas. Ahora eras por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que aviva nuestras vidas ha sido derramado en nuestros corazones. Nos ha ungido el Señor. El plan de Dios siempre fue habitar con su pueblo. Para que esto sucediera, era necesario la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Él resucitó y antes de irse, ascendiendo, ¿qué hizo? Nos dejó su Santo Espíritu, el Consolador. Ahora Dios mora en nosotros. Versículo 13. El Señor mismo bajó y habló con ellos. Les dio ordenanzas, la perfecta ley de la libertad. Qué hermoso. Hoy tú y yo continuamos disfrutando de esta palabra. Y es por la palabra que podemos estar hoy aquí. Disfrutas la palabra, te expones ante ella. Les hiciste conocer tu santo día, versículo 14. Podemos hoy celebrar el día del Señor. ¿Te gozas en su salvación? Proveíste, dice el Señor, pan del cielo. Algo deleitoso que ellos pudieron probar. Algo totalmente exclusivo para su pueblo. Y no solamente esto, sino que les dio agua de la roca. Sí, les cubrió sus necesidades para vivir.
Algo solamente Dios podría hacer. Milagro tras milagro, señal tras señal, bendición tras bendición a su pueblo. Dios se mostraba hacia ellos y los preparaba para que fueran de Él y para Él. Dios también en su debido tiempo mandó el verdadero pan que es Cristo Jesús, verdadera comida y verdadera bebida con la cual nos ha vivificado. Dice que el que come de Él y bebe de Él permanecerá. El Señor nos mantiene solamente por Cristo Jesús. Dios ha consagrado a su pueblo para sí. Les preparó todo lo necesario para que ellos vivieran vidas santas, de la forma en que Él es santo. ¿Cómo vivirás tu vida? Has sido llamado para vivir en santidad. ¿Vivirás como el pueblo de Dios, doliéndote por tus pecados y viniendo día a día en arrepentimiento y fe? ¿Vivirás en dolor porque lastimas, porque ofendes y manchas el nombre del Dios Todopoderoso que ha sido puesto sobre ti? Hoy podemos ver su majestad y al ver su santidad magnifica nuestros pecados. Solamente podemos venir ante Dios rogando ante Él. Que Él sea quien nos salve. Que Él nos siga llevando en el proceso. Que Él siga perfeccionando lo que Él ha iniciado en nuestras vidas. Rogarle a Él que nos siga conformando, no a las imágenes que podemos ver, no a la imagen que nosotros tenemos, no, a la imagen única que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Familia, no hagas duro tu corazón. Tú que conoces de Dios y has escuchado y has estado en su casa, ven a Cristo. Ven a Cristo. El Padre está esperando con tus brazos abiertos que tú vuelvas a Él. Ven, vuelve en sí, vuelve en ti como el hijo pródigo y ven nuevamente buscando a tu Padre. Y tú, amigo, que estás escuchando, Dios es santo. Tú y yo no lo somos. Y un día estaremos delante de Él. Y por nuestros propios méritos no podremos permanecer. Nuestros pecados son viles, asquerosos. Y serán castigados si no te arrepientes de ellos y no crees en Cristo Jesús. Serás lanzado al lago de fuego, porque el Señor habló, porque el Señor anunció con su palabra. Arrepiéntanse y crean todos. El pan que tú te alimentas hoy físicamente, a lo mucho te puede dar 70 u 80 años, pero el verdadero pan que es Cristo Jesús nos da una vida eterna. Oh pecador, ven a Cristo. Cristo te llama y te ofrece salvación. Refúgiate en su cruz. Arrepiéntete de tus pecados. Deja tus malas obras atrás, así como el pueblo vimos hoy. Confiesa que Él es tu Señor. Entrégate a Él, porque solo Cristo te puede salvar. Y sobre todo esto, familia, adora a Dios con todo tu corazón. Atesora a Cristo, la perla preciosa de gran precio, y vive en su Santo Espíritu, el cual nos da vida. Oremos. Oh Padre,
Tu misericordia es eterna, tu bondad, Señor, es grande. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos ser expuestos como este pueblo ante ella, porque por tu palabra y por tu Santo Espíritu tú nos vivificas. Sí, tú, Señor, lo haces todo. Concédenos, Padre, concédenos vivir vidas en arrepentimiento y fe. Concédenos, Señor, vivir vidas que te agraden. Concédenos, Padre, que nos dolamos de nuestros pecados ante ti. Permítenos vivir como hijos tuyos y ovejas de tu prado, Señor. No, ayúdanos, Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu nos vivifique, nos guíe, nos purifique, nos santifique, Señor. Ayúdanos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros. Gracias, Padre. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.